Hola, bienvenido a este tutorial que tiene que ver con los fundamentos de la disciplina de dinámica de sistemas. Ya han visto el origen de esta historia, ahora vamos un poco más a la parte conceptual. Podemos decir que hay como tres pilares fundamentales. El primero es la idea de que los sistemas sociales, como empresas, mercados, pero también otras como familias y universidades, operan en base a bucles de retroalimentación y su dinámica típica resulta engañosa para la intuición humana. Pero este es todo un tema amplio y si ustedes en el PowerPoint siguen el link del intro, llegarán a un PowerPoint mucho más grande que va alineado al libro, capítulo 1 y 2. También van a estudiar aquí hacia un lenguaje para enfrentar la complejidad. Pero primero vamos a hacer una vuelta más panorámica y no entraremos al tiro en todos los detalles. El segundo pilar, los llamados modelos mentales de los propietarios de un problema, contienen los elementos para modelar. Nosotros llamamos el propietario o dueño de un problema la persona que tiene el problema y que tiene el interés en superarlo o en resolverlo de alguna forma. Estas son personas que están en un problema y tienen una experiencia en el tema y disponen de muchos elementos que son los elementos como materia prima que nosotros necesitamos para estudiar el problema. De esto sigue que tenemos que conocer o captar de alguna manera los modelos mentales de otras personas para trabajar con esto. Y luego, tercer pilar, la confrontación de estos modelos mentales o las ideas que tenemos sobre la naturaleza de un problema con un modelo de simulación es lo que permite mejorar los modelos mentales. Entremos un poco en unos esquemas de dinámica para visualizar cómo es esto. Precisamente nos imaginamos que el trabajo del tomador de decisión, del hombre de gestión en la empresa, en la organización, se puede descomponer en los pasos que ustedes ven aquí. Tenemos la percepción de una información, como aquí dice, la situación es ... Luego se toma una decisión que conduce a cierta acción que cambia algo en el estado del mundo, en la situación, y que permite hacer observaciones de nuevo para actualizar la información percibida o disponible. Dentro de todo esto tenemos que actuar. Luego, la información percibida es una cosa sumamente subjetiva y cambiante en el tiempo, mucho más de lo que uno podría imaginarse. Por ejemplo, la pregunta de un empresario del sector agricultural: ¿hay que entrar en el negocio de los arándanos? Durante muchos años se pensó que sí, porque era sumamente rentable y en auge, hasta que unos 2 años atrás, prácticamente de un día al otro, hubo un gran problema y lo que pareció sumamente atractivo justo antes dejó de serlo en absoluto. Se convirtió de forma inesperada. ¿Qué pasó con la información percibida? ¿Cómo no se podía percibir el peligro de una inminente crisis, de un colapso? Imagínense cuántas otras situaciones nos parece que sabemos lo que es la situación y luego nos sorprende algo. Otra pregunta que muchas empresas están haciendo desde este tiempo ya en Chile ahora: ¿hay que tener generación eléctrica propia? Lo que para muchos industriales en Santiago ya era un tema caliente. En este momento, después del terremoto, seguramente muchas oficinas de gobierno regional se hacen la misma pregunta, porque no tenían radio, porque no tenían electricidad durante los días posteriores al terremoto. Se pueden bajar los costos de los remedios
se preguntarán muchos responsables de hospitales que tienden a tener altos costos de remedios, y en el curso de la modernización de las instituciones de la salud tienen que madurar o avanzar en su gestión autónoma. Eso es una pregunta muy caliente también. Bueno, ¿por qué será que la información no es tan objetiva o dada como lo que nos podríamos imaginar? Este es el efecto de los modelos mentales. Un modelo mental es una representación conceptual abstracta interna al pensamiento de unas personas, relativamente duradera en el tiempo, accesible a la reflexión consciente, pero limitada de alguna situación o sistema externo que puede haber existido en el pasado, en el presente o que sea previsto para el futuro. Y la estructura de este modelo se presume análoga a la estructura percibida del sistema. Ustedes podrían decir, vimos lo que conocemos. Esto capta bastante bien este aspecto de los modelos mentales. Y esto es el marco en el cual se percibe, y también hay cosas que no se perciben. Estos modelos mentales son el fundamento sobre el cual se apoyan las políticas de decisión, que son un poco las reglas que se utilizan consciente o inconscientemente en la toma de decisión. Si hay que considerar un periodo de mora o no en el pago de deudas después del terremoto con sus consecuencias económicas, es una decisión que depende de la situación y de las políticas, de las reglas de la organización. ¿Cuáles son estas políticas? ¿Y cómo dependen del modelo mental? Bueno, nosotros colocamos aquí simuladores para estas personas. Estos simuladores funcionan en base de modelos de simulación que hemos elaborado encima de los modelos mentales que extraímos de estas personas y permitimos que ellos interactúen con el simulador para ir aprendiendo y desarrollando su modelo mental. Y así la acción de ellos, antes de ser implementada en el mundo real, es una acción de tipo laboratorio. Laboratorio en el sentido de la intención de Jeff Forrester de permitir un trabajo más ingeniería con las políticas de decisión, tipo canal de viento para decisiones, no para aviones. Y en esto entonces la intención es que al explicitar los modelos mentales y las reglas de decisión, al vertirlos en un modelo de simulación con el cual se puede interactuar, tenemos una chance de tener una suerte de laboratorio virtual de aprendizaje en el cual se pueden probar posibles políticas de decisión antes de implementarlas y así identificar puntos débiles para evitar sorpresas a continuación. Aquí en Chile, hasta el terremoto, el ejemplo más grande de estas sorpresas que no se evitaban era el tema del tránsito, el Transantiago en Santiago. Ahora, para demostrar por qué eso es interesante, la noción de complejidad dinámica, en carne propia, nosotros hemos hecho el juego de la cerveza, así que ustedes ya han pasado por un juego de negocio basado en un simulador, que obviamente simplificó muchas cosas de la vida real y dejó solamente lo que nos permite llegar a un punto educativo, y hacer llegar a una enseñanza.